gracias a ustedes. De nuevo, buenos días, buenas tardes para todos y bueno, es un placer estar aquí pudiendo compartir este trabajo sobre privacidad en las aplicaciones móviles, que es un proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR en el marco bueno, de la maestría en informática del PDCIVA. Una breve síntesis de lo que es este trabajo. Bueno, como ustedes sabrán, la epidemia COVID-19 que bueno, arrancó a finales de 2019, en algunas regiones por aquí llegó en febrero o marzo del 2020, trajo consigo aparejado el desarrollo de aplicaciones móviles. Fueron en cierta medida un aliado para el tratamiento de la epidemia. Estas aplicaciones fueron desarrolladas haciéndose uso de SDK, que luego voy a comentar lo que es brevemente, que también muchas de estas aplicaciones, su uso fue obligatorio o casi que obligatorio. Algunas jurisdicciones, algunos países obligaban su uso, por ejemplo, para hacer control de cuarentena. En otros países era casi que obligatorio usarlas para, por ejemplo, ir a un espectáculo público y poder mostrar las vacunas. Este, Obviamente, al contener información de vacunas, estados de salud, enfermedad y demás, procesaban información sensible, con lo cual su privacidad es un aspecto fundamental. Ahora bien, es necesario evaluar la privacidad o cómo maneja la privacidad estos SDK que nosotros incluimos en las aplicaciones. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo de manera completa, adecuada. Eso es una breve síntesis sobre la motivación de lo que fue este trabajo. La agenda, lo que les voy a compartir son los objetivos del trabajo de investigación, los antecedentes, una breve explicación de qué es un SDK, la metodología del proyecto de investigación, los resultados que hemos venido obteniendo, y bueno, luego conclusión y el trabajo a futuro. Con respecto a los objetivos, que bueno, un poco en la síntesis hice mención, el tema lamentablemente de la epidemia de COVID-19 que nos ha tocado vivir. Y bueno, eso atado a la penetración que tienen los smartphones hoy en día en la sociedad, hizo que surgieran estas aplicaciones de medicina digital, en el caso de COVID-19, para ayudar, por ejemplo, en el contact tracing o con otros objetivos. Ahora bien, la privacidad, bueno, por tener aspectos bueno, de información de salud o demás, es un tema fundamental. Sin embargo, notamos como que poco se ha investigado sobre cómo estas aplicaciones son desarrolladas haciéndose uso de Software Development Kits o estas SDK que he mencionado. Muchos de estos SDKs, o sea, estas librerías de terceros que adjuntamos a nuestras aplicaciones, se limitan a hacer las actividades que ellos mencionan en sus acuerdos, en sus objetivos o bueno, en la documentación que presentan, pero algunas otras, o lamentablemente muchas otras, además recolectan información del dispositivo y del uso que le damos al dispositivo. Estos SDK son conocidos como trackers, ¿sí? No es algo nuevo, es algo que se ha venido notando hace años en la industria. ¿Por qué traquean esta información? Bueno, para generar segmentación de usuarios, crear perfiles publicitarios y bueno, luego vender esa información a terceras partes. En esta investigación analizamos alrededor de 600 aplicaciones de Android relacionadas al COVID-19 y bueno, el objetivo queríamos analizar haciendo un análisis de ingeniería reversa estático, no dinámico. Queríamos ver la extensión en que estos trackers eran usados, si era un problema endémico, si eran casos puntuales o bueno, si era algún problema mayor. Un foco, y esto es importante notar, es que nos interesaban más las aplicaciones ofrecidas por gobiernos o por universidades o por organizaciones grandes, dado que, bueno, el uso de estas aplicaciones no era tan negociable como si, por ejemplo, un montón de aplicaciones con información general o juegos relacionados al COVID. Queríamos hacer foco en estas porque además uno espera cierto nivel de análisis de privacidad en las aplicaciones que son ofrecidas, por ejemplo, por gobiernos. Brevemente, con respecto a los antecedentes de este estudio, estuvimos analizando decenas de papers relacionados a esta tríada del COVID,
las aplicaciones móviles y la privacidad. Hay múltiples estudios, tanto en journals o en conferencias de ingeniería, de desarrollo, de privacidad, de medicina. eh, un montón, creo que debe haber más de 100. Obviamente no pudimos analizar todos, pero sí leímos una gran cantidad de ellos y notamos que no había una cobertura sobre el uso de SDKs o las implicancias en privacidad que podría tener el uso de estos SDK. Los estudios que hacían mención lo hacían de una manera bastante superficial. Por ejemplo, para un set de aplicaciones se mencionaban que tenían tal o cual tracker, pero no, o tal o cual SDK, pero no se veía más allá de eso, no se veía las implicancias en la privacidad, no se analizaba qué tipo de información era extraída, ni qué pasaba. Entonces, tratando de llenar esa vacante en los estudios de privacidad relacionados al SDK y tomando como base este estudio esta investigación que fue desarrollada en el 2019, 2020, que luego publicamos en Usenix, que es una de las top 4 conferencias de seguridad, donde hicimos un análisis también muy similar sobre el uso de SDKs en aplicaciones móviles Android. El fin en esta investigación era ver cómo, por ejemplo, estos SDKs maliciosos o estos trackers obtenían access token dentro de la aplicación, de los access token de conexión con redes sociales, por ejemplo el de Facebook, y entonces por detrás, con este access token, estos SDK extraían la información de las redes sociales de las personas, de los usuarios de estas aplicaciones, y los envían a sus servidores. Entonces, tomando esto como idea, pero no dejando de lado todo el tema de redes sociales, sino viendo qué información del propio dispositivo o del uso que se le da hacían estos SDK, intentamos bueno, llenar esta vacante de investigación relacionada al COVID. Ahora bien, ¿qué es un SDK? Y bien breve, y bueno, si hay algún desarrollador móvil acá, probablemente lo sepa explicar 1000 veces mejor que yo. Pero bueno, es un SDK, un Software Development Kit, es un componente que se usa en el desarrollo de las aplicaciones móviles. Es como una librería, un framework, algo autocontenido que nos evita programar desde cero tal funcionalidad. O sea, y lo que suena bastante lógico en desarrollo, no andar reinventando la rueda, sino que utilizar componentes ya programados y añadirlos eh, a nuestros desarrollos. Algunos ejemplos, para un poco bajar a tierra, por si no termina de quedar claro, por ejemplo, en las aplicaciones que podemos hacer uso frecuentemente de envío de delivery de comida, o bueno, de envío de paquetes, donde uno puede ver el mapa en la aplicación. Simplemente como un ejemplo, los desarrolladores de esas aplicaciones no se pusieron a programar decir un mapa y hacer el traqueo del delivery por dónde va, sino que simplemente usan la SDK de Google Maps o de algún otro proveedor de mapas. Otro ejemplo es, si ustedes vieron, recuerdan o usan las aplicaciones que permiten loguearse con las credenciales de Facebook o Google, bueno, allí están haciendo uso de las SDK de estas redes sociales para poder realizar este validamiento de las credenciales. Otro ejemplo de SDK es el de SQLite, donde nos permite de una manera bastante amigable y sencilla utilizar una base de datos dentro de nuestra aplicación. Y por último, mitad en serio, mitad en broma, yo acá puse que una aplicación permitiría a los equipos de desarrollo de infraestructura descansar los fines de semana, se incluye el SDK de Firebase. Simplemente un ejemplo por todos los servicios que Firebase ofrece y que evitaría que fuesen desarrollados o mantenidos por infraestructura. Es una suite muy importante y muy usada, como luego voy a mostrar. En fin, existen una gran cantidad de SDKs con distintos tipos de servicios ofrecidos. Quizás los clásicos son el de manipulación de imágenes, comunicación con backend, temas de dependency injection, testing, autenticación, generación de logs, envío de errores y esta sincronización con las redes sociales. También hay otros servicios que por ahí nos levantan cierta alerta, por ejemplo el envío de push notification o temas de analítica de uso de la app, marketing y publicidad. Ahí pueden haber algunos matices con respecto a privacidad que, por ejemplo, vamos a mostrar a continuación. La metodología de esta investigación fueron 7 grandes etapas.
La primera, sencillamente, fue una búsqueda de aplicaciones móviles asociadas a la COVID. Y digo de manera sencilla, o sea, agarramos un buscador y pusimos COVID, nombre de país, región o jurisdicción, aplicación Android. Así, con todos los países, jurisdicciones que pudimos encontrar, que eran válidas para este estudio. Y bueno, fuimos recolectando la información que íbamos obteniendo. ¿Se podría haber automatizado esto? Quizás sí, pero a veces uno abusa de las automatizaciones y termina siendo más sencillo a veces una búsqueda manual, y como terminó siendo en este caso, para evitar sobre todo casos de borde, o bueno, andar probando, quizás era mejor una búsqueda como si fuese otra búsqueda más. Esto es un resumen de lo que encontramos en esta búsqueda, un mapa conteniendo todos los países y algunas jurisdicciones, por ejemplo, ciertos estados o islas pequeñas. Lo que mostramos en este mapa es los países en rojo no tenían aplicaciones, o no pudimos encontrar en nuestro esfuerzo de búsqueda de aplicaciones para esos países. Los países en amarillo, creo que solo uno, sí tenían una aplicación, pero no estaba disponible en el Play Store ni en ningún otro banco de aplicaciones que usamos, entonces no pudimos incluirla en nuestro estudio. Luego, en verde claro, pueden encontrar los países o regiones o jurisdicciones que hacían uso de una sola aplicación. En verde oscuro, aquellos que utilizaban más de una aplicación, entre 2 y 5 en realidad. En celeste, aquellos países que utilizaban entre 6 y 10, y en violeta, aquellos países que usaban más de 10. Ahora, bien, ¿por qué algunas regiones usaban más de 10? Bueno, porque al ser estados o tener estos estados o departamentos cierta autonomía, además de una app para todo el país, proveían cada estado la suya, o ciertos estados o ciertas regiones del país proveían su propia aplicación de COVID para contact tracing, para el certificado de vacunas o similares. También otra explicación es porque en algunos países, sobre todo en Europa, varias universidades también ofrecían aplicaciones para el COVID, que también las incluimos en este estudio, además de las ofrecidas por los gobiernos. Bien, luego de esta búsqueda general, eh, pasamos a identificar lo que habíamos encontrado de 235 países, regiones analizadas. Identificamos alrededor de 600 aplicaciones móviles utilizadas en 151 de estos. O sea, los casos en rojo que mostraban el mapa son los casos estos alrededor de 80 que no tenían una aplicación móvil de Android para la COVID-19. Y del resto, estos en rojo, no, como les comentaba, o no tenían o no era posible descargar. Esto es simplemente una imagen para mostrar la aplicación de Argentina, Australia, Brasil, Uruguay, Italia, Colombia, que analizamos entre muchas otras, como mostraba en el mapa recién. Bien, una vez encontradas estas aplicaciones identificadas, validadas, validadas en el sentido de que eran para el COVID-19 y también venían de gobiernos, organizaciones grandes, universidades, no eran, por ejemplo, un juego o una aplicación menor de COVID. Pasamos a preparar el ambiente en donde se iban a hacer esta investigación. Para eso utilizamos el Centro Nacional de Supercomputación, también conocido como Cluster-UI, que es una plataforma de computación de alto desempeño utilizada por científicos e investigadores de todo el país, pero o sea, no solo de Uruguay, sino también de la región, y a nivel de países de otras regiones también se han incluido trabajos científicos. ¿Por qué usamos esto? Bueno, para la ejecución de todos los procesos de descarga, el almacenamiento y el procesamiento masivo de aplicaciones, dado el poder de cómputo y de almacenaje que nos proveía. Esto es simplemente una imagen de lo que es el ambiente del clúster. Es obviamente una terminal a la que uno accede, y bueno, tiene cierta curva de aprendizaje, no es como una máquina virtual o un servidor en la nube al que uno accede y hace uso como si fuese su computadora. Acá hay que coordinar los trabajos suyos con los de otros investigadores. Es un entorno compartido, distribuido, pero bueno, una vez aprendido su uso, salvada esa curva de aprendizaje, termina siendo un recurso muy valioso,
Y un comentario que quería hacer es que esto no está cerrado a investigadores o científicos, sino que está abierto bueno, a sectores del Estado de Uruguay y también a la industria, con distintos precios, ¿no? Distintos métodos de acceso, pero bueno, es un ambiente, es un recurso que por lo pronto yo desconocía que existía y terminó siendo muy valioso. Bien, con la parte de programación, esta etapa de la investigación, no fue una investigación, no es una investigación netamente centrada en la programación. Aún así hubo que programar ciertas herramientas para, por ejemplo, el tratamiento de estas cerca de 600 aplicaciones móviles. No era viable hacerlo manual, todo el análisis. Allí abajo a la derecha linkeo más o menos las cosas más importantes que usamos por si quieren analizar o bueno, para por lo menos citar a las fuentes. Las aplicaciones las descargamos de 4 lugares principales. En primer lugar, obviamente de Google Play Store, que para eso utilizamos una herramienta llamada GPlayDL, Google Play Downloader, que nos permitía simplemente pasándole el identificador de la app por código descargar el binario, el punto APK de la aplicación. Luego utilizamos 2 bancos de aplicaciones más, Androsu y bueno, Zenodo. ¿Por qué tuvimos que utilizar otros bancos? Porque muchas aplicaciones o estaban dadas de baja en el Play Store o no permitían desde Uruguay descargarse. No sé por qué, si es por políticas de los países que desarrollaron esas aplicaciones o de Google Play Store, por ejemplo, desde Uruguay no se podía bajar la aplicación de COVID oficial del gobierno de Uzbekistán, por decir simplemente un ejemplo. ¿No? Nos pasó, nos encontramos con eso. Entonces tuvimos que recurrir a bancos de aplicaciones de terceros. Androsu, que es mantenido por la Universidad de Luxemburgo, nos pusimos en contacto con ellos y el dataset, el banco de aplicaciones, contiene todas o un montón de aplicaciones, millones de aplicaciones que han estado en el Google Play Store. O sea, todo cambio de versión, toda baja que se realiza en el Google Play Store, queda allí en Androsu, o sea, están todas las versiones, entonces nos permitía acceder, por ejemplo, a aplicaciones que ya habían sido dadas de baja del Google Play Store, allí estaban. Otro, como les comentaba, otro banco de aplicaciones es Zenodo, que es este banco de datos. Zenodo es la página que guarda ciertos trabajos de investigación. El dataset específico que usamos es de una investigación, ya de un paper previo del 2020, que analizaba un montón de aplicaciones relacionadas al COVID en busca de malware. Desde allí seleccionamos las que nos faltaban y bueno, completamos nuestras aplicaciones que habíamos identificado con estos. Luego, por último, entre 20 y 30 aplicaciones del COVID que no se encontraban en estos otros 3 datasets, las bajamos manualmente. No hubo otra que recurrir bueno, a bancos de APK como son APK Mirror, APK SOS o APK Pure, y bajarlas desde allí. Por suerte eran pocas y bueno, en cuestión de una hora o dos, no recuerdo, logramos bajar esas 20 o 30 aplicaciones de manera manual. Y por último, otra herramienta clave que utilizamos fue este módulo de Python, el Google Play Scraper, que, por ejemplo, en esta imagen se puede ver, lo que permite es hacer un web scraping del Google Play Store. Acá está, en este ejemplo que preparé para la presentación, está lo que retornaría poniendo como identificador la aplicación de Coronavirus Studio. O sea, esto es simplemente un resumen de la información, provee más campos, pero por ejemplo te da el título de la aplicación, su descripción, el resumen, la cantidad de instalaciones, el puntaje, en fin, los comentarios, un montón o sea, en fin, lo que te da la página web lo puedes acceder desde un programa. Entonces nos facilitaba mucho el tema del procesamiento automático. ¿Y por qué usamos esto en especial? Bueno, por 4 campos en particular. Por ejemplo, el developer email, el developer website y el privacy policy, ustedes pueden ver que están asociados a dominios, por ejemplo, un email o páginas web donde está el sitio del desarrollador o la política de privacidad. Esto nos permitía ver, por ejemplo, el sufijo gov, go o todas las variantes de gobierno. Entonces esto nos permitía identificar, ok, esta aplicación es provista por un gobierno. También el nombre del desarrollador,
una palabra clave, o era el substring minist, porque nos servía para detectar aquellas aplicaciones que eran desarrolladas por ministerio, por ministry, o por el prefijo minist sirve para un montón de, nos sirvió para un montón de lenguajes de origen latino, porque validaba que eran desarrollados por ministerio. Entonces, esta también fue una herramienta bastante útil que utilizamos, y nos permitía eso, de manera automática validar si una aplicación era desarrollada o no por un gobierno, o también por la misma idea, pero con organizaciones o con universidades. Bien, en la etapa de detección, lo que utilizamos fue Exodus, que bueno, es una plataforma de auditoría de privacidad para aplicaciones Android, bastante reconocida, tanto en la industria como en la academia. Esta es la versión web, por ejemplo. Uno en la versión web, poniendo el nombre del paquete, te da como resultado los permisos que esa aplicación requiere, y también qué trackers, estos SDK que recolectan información, qué trackers contiene dentro en su código la aplicación. Obviamente, para coordinar con todo nuestro procesamiento automático, tuvimos que recurrir a una versión de línea de comando que se pudiese programar. Por suerte, Exodus provee un standalone que bueno, brinda la misma funcionalidad que en la web, pero con un Docker que uno puede llamar y le pasa una aplicación, un punto APK, y este Docker nos retorna, además de los permisos, los trackers. Por ejemplo, si lo llamábamos a este Docker con el binario de la aplicación de coronavirus UI, nos retornaba estos 4 trackers: Google Crashlytics, Google Firebase, OneSignal y la SDK de Huawei. Bien, luego que teníamos lista la etapa esta de detección de trackers, lo que pasó fue, seguimos esta etapa de análisis. Fuimos agarrando por cada tracker detectado una aplicación que lo conteniese, y haciendo uso de técnicas de ingeniería reversa, o sea, haciendo análisis estático del código y programación orientada a objeto, fuimos viendo qué tipo de información era recolectada, información del dispositivo o de su uso era recolectada por estos trackers y enviada a sus servidores. Para lograr esto, y ahí sí ir un pasito más de lo que algunos papers habían hecho con anterioridad, utilizamos esta herramienta llamada Hadex, que es open source, que lo que hace es uno le pasa un binario de una aplicación y lo decompila en código Java, y nos apoyamos en un símil diagrama de clases para un poco ordenar lo que íbamos encontrando, porque era bastante confuso, y ahora le voy a mostrar por qué. Esto es un ejemplo bueno, un tracker, cómo recolecta información. Esto se puede ver que es código Java, es un método, public static void, y ahí el nombre M13546X, eso es porque está ofuscado el código, entonces los nombres de los métodos, las variables, las clases y los atributos de las clases suelen estar ofuscados, entonces se le ponen estos nombres, lo cual dificulta un poco, pero ustedes pueden ver ahí en naranja, por ejemplo, los datos, la información que este tracker estaba obteniendo en este método y que iba abordando en un objeto JSON. Por ejemplo, el ID el identificador de la aplicación, el identificador del advertisement, este AD-ID, el sistema operativo del dispositivo, el uso horario en que se encontraba, el lenguaje, información de la propia SDK, su versión, eh, el package, la información sobre el paquete de Android, el modelo del dispositivo, y bueno, entre otra información, por ejemplo, el carrier, si estaba ruteado el dispositivo, entre otra información. Y luego, en esta otra imagen, que es la etapa final, entre que se recolecta y se envía, hay todo un montón de clases y métodos de por medio. Acá en este método puedes ver cómo este objeto JSON es pasado como parámetro, y luego creo que es, no sé si se ve el puntero del mouse, pero aquí este JSON es enviado a la API REST que tiene en el backend el server. O sea, esta información que era recolectada terminaba siendo enviada al servidor de
el SDK, o sea, de este tracker en particular. Esto simplemente para complementar este símil diagrama de clases que usábamos para apoyarnos, porque por ejemplo, en este caso en particular, este binario tenía 11.000 clases, 77.000 métodos, 50.000 propiedades dentro de las clases, 2 millones de instrucciones, entonces créanme que mantener toda esa información, obvio que no, pero todo lo involucrado de la recolección y envío de información en la cabeza, estando encima el código ofuscado, es bastante complejo, entonces este tipo de diagramas nos salvaba bastante la vida. Por ejemplo, se puede ver allí a la izquierda, arriba a la izquierda, en ese método 13546X, que es donde se recolecta la información, este, se abren como que tres ramas de información que se recolecta y se va procesando, el rojo, el violeta, el naranja. Hay varias clases de por medio, esta información termina en la clase de user state, a la derecha, en este field de la clase, en este atributo de la clase, el F10958C, y luego en la parte celeste, que es cuando se envía la información al servidor, se puede ver como, bueno, un método va llevando al otro, va pasando la información hasta que en la clase OneSignal Client esta información es enviada a través de Internet al backend de la SDK. O sea, esto a grandes rasgos lo que termina pasando en un diagrama. También, como se puede ver, hay temas de herencia, polimorfismo, entonces es necesario entender un poco cómo es la orientación, la programación orientada a objetos para entender lo que está pasando también. Bueno, y por último, a ver, una vez que teníamos todos estos arbolitos, queríamos entender cuál era el bosque, ¿no? Qué era, en fin, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Entonces, había tres grandes preguntas. ¿Qué problemas de diseño están existiendo? Por otro lado, ¿qué tipo de información sensible está siendo recolectada por estos SDK? Y bien, otra pregunta obvia es cuán problemáticas las situaciones son casos aislados o, bueno, es algo de suma importancia. Y más ponderando, ¿no?, que no son aplicaciones comerciales o esas aplicaciones raras que uno encuentra, son aplicaciones que son provistas por los gobiernos, ¿no? O por universidades o por organizaciones que uno espera cierto análisis de la privacidad. Esto es un breve resumen de lo que encontramos en 10 trackers que paradójicamente estamos guardando su privacidad, por eso no lo nombramos. Había información, algunos recolectan información de, como les decía, del advertisement ID, location, información del dispositivo, por ejemplo, de software, es decir, el sistema operativo, el hardware del dispositivo, la marca, el modelo del dispositivo, información del APK, o sea, de la aplicación misma, los procesos que está corriendo el celular, información del disco, memoria, la red, en fin, un poco más que luego voy a mostrar un poco más en detalle. Pero esto, por ejemplo, para mostrar cómo distintos trackers recolectan y envían distinta información, algunos más que otros. Bien, con respecto a los resultados, y bueno, un poco la imagen a semejanza de la imagen de fondo cuando íbamos encontrando. Primero que nada, bueno, como que falta cierta concientización en relación a los problemas de privacidad que estos SDK o trackers pueden generar. O sea, nos costó encontrar información que atase estos dos puntos, privacidad y SDK. Y bueno, ni que hablar en el contexto de las aplicaciones de COVID. Por otro lado, encontramos y tuvimos el gusto de leer análisis de privacidad muy buenos de algunos países o algunas jurisdicciones muy completos, pero que sin embargo no atacaban este tema propio de los SDK. O sea, había sí análisis de privacidad, pero no estaban incluidos o eran algo bastante de nuevo, bastante superficial, y no con este nivel de detalle que bueno, tratamos de realizar en esta investigación. Obviamente que surgen las preguntas de por qué está pasando esto. A ver, estas son 8 que pueden ser tantas como se nos ocurran. Primero que nada, bueno, es este conocimiento, este awareness que tenemos
de la existencia de este problema, o sea, que para el desarrollo de las aplicaciones se están usando SDK, y que estos SDK, algunos son trackers que procesan y recolectan información y que envían a sus servidores. O sea, sabemos que existe esto. Otra causa puede ser, bueno, que la complejidad técnica. Esto, a veces los análisis de privacidad son bueno, como que de alto nivel, que no bajan tan a detalle técnico. Entonces, la complejidad técnica es un obstáculo o una barrera al momento de ver estos temas de privacidad. Por otro lado, bueno, el tema de, obviamente, de disponibilidad de herramientas. Estas herramientas como Exodus o Hadex nos dan cierta información, pero requieren de toda la etapa del análisis con Hadex, que es el que lleva más tiempo, es todo manual. O sea, no hay algo automático que diga, en esta aplicación se está recolectando y enviando esta información a un tercero. Entonces, capaz que si existiese esa herramienta sería todo mucho más sencillo. Otra causa puede ser la falta de comunicación entre equipos. O sea, el desarrollador, sabiendo que está incluyendo esta SDK, quizás no le esté comunicando adecuadamente a los equipos de privacidad o seguridad. Capaz que falta comunicación sobre eso. Voy a hacer énfasis bueno, la comunicación bidireccional en ese sentido. Otro puede ser la escasez de recursos destinados a privacidad. Capaz que mismo, o sea, no, no se contaba con los recursos para llevar a cabo este análisis detallado, sí otro tipo de análisis, o quizás no había ni recursos para hacer un análisis siquiera de privacidad. Otro tema puede ser el de la prioridad de proyecto, que muchas veces pasa que a veces seguridad compite con el negocio o con TI, con los desarrollos, a ver, en términos de relevancia, o a veces la presión por salir al mercado o salir en producción con una aplicación deja de lado algunos análisis de seguridad. Eso no es nuevo. Y bueno, quizás pase lo mismo con el tema de los análisis de privacidad. También otro tema es la información brindada por los SDK mismos. Si uno lee los términos de condiciones o contratos o bueno, los términos de uso, lo que sea que ofrece la SDK, y dice que no recolecta cierta información, que simplemente te muestra en un mapa lo que vos podés, entonces vos podés integrar en tu aplicación ese mapa, y no te dice que recolecta toda esta información. Bueno, entonces se complica, ¿no? Porque no nos quedaría otra que entrar a analizar todos los SDK si no podemos creer en lo que el SDK declara que recolecta. Y por último, también, bueno, quizás no tengamos los recursos o la capacidad para ofrecer o para in-house llevar a cabo estos análisis de privacidad, pero podríamos tercerizarlos en un proveedor de servicios, por ejemplo, de Privacy Engineering o Privacy Analysis. Pero la pregunta es, ¿existen estos servicios? ¿Se pueden tercerizar? En la industria se están ofreciendo servicios bueno, de análisis de privacidad. Ahí quizás es otra pregunta que debamos hacernos. Bueno, a modo de resumen, algunos números. Terminamos analizando automáticamente 596 aplicaciones buscando trackers, encontramos 58 en total, analizamos manualmente creo que alrededor de 30. Luego de esa cifra, como que ya teníamos el bosque un poco definido de qué era lo que estaba pasando, y como demandaba bastante tiempo, consumía bastante tiempo el análisis manual. Continuamos en otras etapas y nos quedamos con esos cerca de 30 trackers analizados estáticamente a través de, como les decía, la ingeniería reversa y bueno, programación orientada a objetos. En relación a los trackers que encontramos, pueden ver que de las cerca de 600 aplicaciones, más de 350 utilizaban Firebase. O sea, como yo les dije en un principio, es una es una SDK muy usada por la suite de servicios que ofrece y que evita programar y mantener un montón de cosas. Y que suena lógico también usarlo, ¿no? Si dejamos de lado aspectos de privacidad y nos enfocamos 100% en temas de desarrollo. Otra que se usa bastante en este set de aplicaciones que analizamos fue Crashlytics. Esta de Google Firebase, Google Crashlytics, AdMods, que también es de Google, Facebook Login, Facebook Share, Facebook Analytics, de nuevo Google, esta creo que es Google Analytics, pues la SDK de Huawei. Después una que no es de los grandes, es OneSignal, pero ahí ya vemos cómo van bajando, ¿no? La cantidad de aplicaciones que contenían estos trackers. Algunos trackers aparecer en uno, dos o a lo sumo tres aplicaciones. Y bueno, desde la perspectiva de las aplicaciones, ¿cuántos trackers tenían?
un tercio, ahí en rosado, 193, no tenían ningún tracker, que bueno, es este, quizás bueno, que un tercio de las aplicaciones analizadas, casi 200 no tenían ningún tracker, este, un poquito más del 50%, sumando las que tenían 0 y 1, o sea, podemos decir que cerca del 50% no tenían más de un tracker. Y luego sí, algunos casos con 2, 3, 4, 5 o más de 5 trackers, algunas tenían creo que hasta 10 u 11 trackers, que bueno, eso era bastante alarmante, por decirlo de cierta manera. Bien, un poco más a detalle de la información que era recolectada por estos trackers, ubicación, por ejemplo, la latitud, longitud, la altitud, que eso se obtenía a través de la información del GPS del celular, el uso horario en que se encontraba, el lenguaje del celular, el operador de Internet que ofrecía servicios de conectividad, el identificador del Wi-Fi, por ejemplo, el sistema operativo, la versión del sistema operativo, el ID de este Advertisement ID de Android, si estaba limitado el tracking de este Advertisement ID, que uno puede limitarlo en Android, el local, está la configuración del teclado, del dispositivo, información de los procesos que estaban corriendo, información de la aplicación misma, donde corría o donde estaba incluido este tracker, información propia del SDK, del tracker, por ejemplo, la versión, información del dispositivo, marca, modelo, versión, el estatus propio de la batería, cuánta carga tenía, si estaba enchufado o no, información de la pantalla, por ejemplo, el DPI, el alto, el ancho, la resolución, información del audio, si tenías conectado los auriculares y si estaba mute, información de la memoria y el disco, la cantidad disponible, la cantidad total, los eventos que estaban pasando en el celular, el tiempo en que pasaba tal evento y la duración que tenían estos eventos, por ejemplo, ponerse a ver un video, cuánto estaba la persona viendo un video, o sea, el tracker traqueaba eso mismo. Y por último, si el dispositivo estaba ruteado o si era un emulador. Esto a grandes rasgos, las principales cosas que se extraían y se enviaban. Ahora, ¿por qué hacían lo que se llama fingerprint del dispositivo? Bueno, para generar estos perfiles o esta segmentación de usuarios para poder vender estos perfiles a terceros, para luego pueden ser usados con fines de propaganda. Y, por ejemplo, combinando esta información que se extraía, si el SDK obtenía el nombre, por ejemplo, de la aplicación, la ubicación, y entonces el SDK llegaba el nombre de la aplicación y era, no sé, COVID Quarantine. Podía saber que la persona que estaba haciendo uso de ese dispositivo estaba teniendo una cuarentena en tal ubicación, tales días. O sea, información de ese tipo de sensibilidad era transmitida a un tercero sin ningún control. Y bueno, obviamente si estaba teniendo cuarentena, había dado positivo de coronavirus, entonces esa información estaba siendo transmitida a terceros sin ningún aviso a la propia persona, sin poder decir, ok, no quiero usar esta aplicación porque un tercero se está enterando que yo estoy teniendo COVID. Otro temita es el de los, encontramos, además de todo este traqueo, es un problema de diseño, el de los push notification. Que bueno, hay SDKs que proveen servicios del envío de push notification, que son esas notificaciones que nos aparecen en el celular, ese globito arriba, que nos avisan que nos llegó algo. El contenido de ese push notification en general se transmite en los SDK que pudimos ver en texto plano, o sea, desde quien genera el texto a mandar en esa notificación, por ejemplo, cierto gobierno que quiere decir usted ha dado positivo, eso, el usted ha dado positivo se transmite en texto plano y llega en texto plano al celular. Entonces este proveedor de servicios de push notification, esta SDK no es un tracker, pero está procesando, usted ha dado positivo y me está enviando esa información. O sea, sabe que ese dispositivo, si parsea la información que viaja en texto plano, puede saber que yo di positivo. Entonces ahí hay un problema, no de traqueo, pero quizás de diseño de las aplicaciones y los servicios que usamos. Y bueno, otro tema es que bueno, se comprobó que en una gran cantidad de políticas de privacidad no se mencionaba, no había mención alguna a que se usaba
SDK o trackers. Algunas sí mencionaban, usamos tal cual SDK, pero muchas otras no había mención alguna. Bien, y para finalizar, como conclusión, 4 grandes conclusiones. Primero, que queda claro un poco que es un problema que no está abordado plenamente aún, o sea, el tema de la privacidad que implica el uso de SDK en el desarrollo de aplicaciones, en la integración de estos SDK en nuestras aplicaciones, ¿no? Como que falta un poco de trabajo en esa línea. Otra gran conclusión es que, bueno, en las políticas mismas de privacidad no había mención alguna, no se decía su información, tal información va a ser procesada por un tercero o por esta tal SDK para proveerle tal servicio, o sea, nada, no se mencionaba. Y por ahí quizás bueno, estemos fallando, ¿no? Otro tema es bueno, como les mencionaba, un problema no de traqueo, sino de diseño. ¿Cómo diseñamos la arquitectura de estas aplicaciones, de COVID-19 o de otras aplicaciones de gobierno que puedan desarrollarse? Si vamos a transmitir el texto de las notificaciones a través de un tercero en texto plano, estamos como un poco vulnerando, ¿no?, la privacidad de esta información, si esta información es sensible. Si es un aviso rutinario, quizás no tenga mayor implicancia, pero si es información como usted ha dado positivo, o está pronto su tercera, o ha sido agendada su tercera vacuna, ese tipo de información no debería procesarse en texto plano en un proveedor. Algunas soluciones pueden ser el encriptado, que para eso hay librerías. Hay variantes donde se puede descargar el contenido, o sea, el texto de la notificación desde otro servidor que no sea el del tercero. No quiero andar, pero hay maneras de hacerlo. O bueno, ver la validez de utilizar un push notification, si corresponde o no, si aporta más del riesgo que implica. Y bueno, por último, obviamente el tema del comportamiento de las SDK que incluimos, estos que son trackers. Tratar de matizar y utilizar los SDK que son, como que no queda otra que debamos utilizarlos, porque nos ahorra un montón de trabajo y nos facilita mucho el desarrollo y el mantenimiento. Y aún así, más allá de que lo usemos, que investiguemos un poco los aspectos de privacidad que puede tener y que los declaremos y que haya esta comunicación entre los equipos de desarrollo y los de seguridad o privacidad. Y por último, de manera muy breve, trabajo a futuro. Primero, la detección automatizada de los datos que son recolectados por trackers, o sea, todo este trabajo manual que se hizo utilizando Hadex y bueno, viendo todo por dónde iba la información que se extraía y cuándo era enviada, tratar de buscar la manera de programarlo y que sea automatizada, cosa de que, bueno, sea más fácil para todo el mundo. O sea, simplemente se corre esta herramienta y dice qué información es recolectada y enviada por un tracker, por un SDK. Es bastante complejo, pero bueno, si se llega a lograr, sería bastante útil para todos. Otro es el análisis automático de las políticas de privacidad para detectar omisiones. O sea, detectamos que existe este tracker. Quiero hacer un parseo, por ejemplo, usando procesamiento de lenguaje natural de las políticas de privacidad para automáticamente ver si las políticas de privacidad lo están omitiendo o no. Esto con el fin de bueno, hacer otro estudio. De nuevo, no relacionado al COVID, sino que, bueno, otro trabajo futuro es la extrapolación de esto, porque es bastante obvio y sencillo. O sea, la misma problemática, pero en vez de basarnos en aplicaciones de COVID, ver, por ejemplo, el ecosistema de aplicaciones financieras, el de pagos, otras aplicaciones gubernamentales, de servicios, o bueno, de salud u otras. O sea, es como que la misma idea, pero ver en otro subconjunto de aplicaciones de tal ecosistema. Y bueno, eso es todo. Encantado de poder comentar este trabajo aquí en el SIGRAS, y bueno, si existen preguntas, estoy a las órdenes. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Excelente presentación, súper interesante la temática de un tema que nos involucra y nos preocupa a todos. Así que bueno, vamos a leer las preguntas. Tenemos acá una pregunta. Muy buena presentación en general, felicitaciones. Respecto a los datos, presentaste un gráfico en la distribución del porcentaje de trackers por apps. ¿Hay algún dato en el que se pueda ver por región, es decir, continente, la cantidad de trackers por la región donde se encontraba la app, sin conocer el país en particular por motivos obvios? Por ejemplo, la situación en Europa, Asia, África y América. Es importante
particularmente para comparar estos datos con la situación normativa de cada región. Gracias y felicitaciones de nuevo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el comentario y bueno, por el mensaje. Me, me alegro que haya sido entretenida y bueno, que haya aportado. No, la verdad que no llevé a cabo ese tipo de gráficas o estudios. Es una muy buena idea, sin lugar a dudas. Muchas gracias por la idea y sí, estaría bueno conocer, estoy de acuerdo, ¿no? Sinceramente no se nos había ocurrido analizar eso, pero sí, sin lugar a duda que está bueno para comparar si hay, por ejemplo, algunas regiones que se fijan más en la privacidad que otras. Y de seguro estoy, por lo que hemos investigado, de seguro que hay diferencias sí, entre las regiones. Es probable que existan. Muchas gracias por Bien, la pregunta. muy buena pregunta. Bueno, excelente presentación y felicitaciones. Y bueno, no tenemos más preguntas. Por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, les recordamos que si tienen alguna otra pregunta, Nicolás, te la podríamos hacer llegar Sí, sin para que las duda, puedas responder. a las órdenes. Así que bueno, muchas gracias, Nicolás, y gracias.